Señoras y señores, volvemos. Ok. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Dentro de este trabajo investigativo que lleva haciendo el señor Ricardo Ramírez, que está aquí conmigo hoy. Así que si usted está viendo esto y no vio la primera parte, obviamente, ¿verdad? Dándonos el permiso para estudiar un poco a profundidad la imagen de Jesús basado en el contexto histórico, que eso fue la primera parte de este episodio con Ricardo Ramírez, y ahora estamos en la segunda parte donde vamos a hablar sobre, ¿verdad?, el contexto mitológico. Ricardo, para los que no saben, nos acabamos de dar un café, dar un buche de... el buche, expresito negro, wow. ese expresito que a ti te gusta, ahora te puse ahí que te tenía muteado, perdona. Muy bien. Y te diste el expresito, ya nos dimos el buchejito de agua. Muy bien. Como diría mi abuela, que en paz descanse. Y ahora vamos a entrar a profundizar en un aspecto mitológico dentro de la imagen de Jesús. ¿Cuál es el aspecto mitológico? Para aquí vamos a ver con Ricardo. Ricardo, muchas gracias nuevamente por quedarte y casi pernoctar aquí. Muy bien. Que por cierto, la gente que entró a este episodio y no ha visto el anterior, que es dentro del contexto histórico de quién fue Jesús o la otra historia de Jesús, que sepa que esto es basado, ¿verdad?, en estudios de Ricardo directamente, basado no en cosas que se inventó o él dedujo, sino simplemente buscando, ¿verdad?, autores y personas a través de la historia que han escrito sobre este tema. Que Ricardo es como, en ese aspecto yo me parezco mucho a Ricardo, que nos gusta profundizar en los temas que nos gustan, y Ricardo pues... Y sobre todo que nos educamos. Claro. Buscamos información, nos hacemos preguntas serias y tratamos de llegar a la verdad de acuerdo a las conclusiones a las que lógicamente llegamos. Aunque nos duela. Aunque nos duela. Claro, claro, porque el truco es que tengamos una fe basada no en mentiras o no en especulaciones, sino basada en cosas mucho más inteligentes, ¿verdad? Y mucho más claras y directas. Sí, yo creo que estamos en una época en que es necesario que ya crezcamos, nos pongamos los pantalones de la gente adulta y salgamos del sueño en el que hemos estado viviendo por centurias. Claro. Este es el momento de despertar. Allí que yo estoy como una persona que lo que busca es romper paradigmas, sacarlos de su zona de comodidad, de tal manera que ustedes puedan llegar a su verdad a través de su propio esfuerzo, porque en última instancia estamos aquí para autorrealizarnos, y la autorrealización requiere trabajo personal, no es el producto de una fe ciega, es el producto de la búsqueda de la verdad. Ya está. Por favor, maestro, adelante. Bueno, tengo que traer aquí, antes de pasar a los aspectos mitológicos, que eso es otra historia, los resultados del más completo y abarcador estudio acerca de la literatura cristiana, estudio que duró durante 15 años. Fue promovido bajo el instituto que se conoce como The Jesus Seminar, el Seminario de Jesús, auspiciado por la Universidad Westward en Willamette, en Salem, Oregón. Este estudio, como les dije, es un estudio sistemático de la literatura religiosa cristiana sobre la vida y los hechos de Jesús y las palabras pronunciadas por Jesús. Comenzó en el 1985, terminó en el año 2000 y comprendió la participación de sobre 200 especialistas académicos que representan una alta diversidad en las tradiciones religiosas de Occidente. Estas son sus conclusiones. Primero, que solamente un 18% de las palabras atribuidas a Jesús pueden ser consideradas como auténticas. Espera, ¿qué por ciento? El 18%. Okay. Nada, era eso. Que solamente un 16% de los hechos atribuidos a Jesús pueden ser considerados como auténticos. Que Jesús nunca se refirió a sí mismo como el Mesías prometido.
que tampoco como un ser divino descendido de algún reino celestial. Que en el corazón mismo de sus enseñanzas estaba una visión de la vida bajo un reino de Dios en el que la generosidad y la bondad serían el modelo de la vida humana. Que Jesús no mantuvo un concepto apocalíptico en el que alguna intervención divina o un acto milagroso de Dios acabaría con la historia para imponer un orden perfecto sobre la tierra. ¿Qué tú crees, Eric? Ahora me pusiste a mí en 3 y 2 porque yo estoy esperando hasta las trompetas que suenen y que caigan bolas de fuego y un montón de cosas más todavía. Y con lo que pasamos en 2020, yo dije lo próximo que viene, pues Jesús bajando del cielo, Dios bajando del cielo. Pero a mí lo que me sorprende, y esto es una cosa bien brutal, es después de llevar tantos años siguiendo, ¿verdad?, una doctrina basada, según en lo que hablamos del contexto histórico, basada en propaganda política, más que todo, ¿cómo todavía podemos utilizar eso para juzgar a los demás basado en algo que es parcialmente verdadero? No estoy diciendo que es falso, estoy diciendo parcialmente verdadero, porque tú me estás dando porcentajes bajitos con relación a la verdad. Porcentajes que yo los veo relacionados a la eficacia de la vacuna del COVID. Tenía que hacer comentarios. Ya lo veremos. Porque es que ese es el punto. Toca ver qué pasa. Ya no es una cuestión de decir con seguridad yo pongo mi cabeza en un picador con un porcentaje tan bajito. Yo diría, bueno, mira, hay unas posibilidades. Pero esta cuestión ahora de verdad absoluta es un mito que se rompe y no es basado en lo que yo estoy diciendo o lo que Ricardo dice. Ricardo está literalmente leyendo de personas que son estudiosos de esto y que llevan toda una vida en este trajín, porque desde que Jesús supuestamente existió hasta ahora, ¿cuántos años son? De gente buscando si esto de verdad sucedió. Bueno, ese estudio comprendió 15 años de investigación entre los años 1985 y el año 2000. ¿Y cuántas historias desde la época en la que supuestamente Jesús vivió hasta hoy? ¿Cuántos años han pasado de eso? ¿Cuánto llevamos, qué sé yo? 2000 años. 2000 años. ¿Verdad? Y en 2000 años tú me vas a decir que nadie cuestiona, ¿verdad? Si esto sucedió o no sucedió, en qué contexto, ¿verdad? Que era el lo que problema es que todos aquellos que han tratado de plantear una versión distinta han sido considerados herejes, perseguidos y eliminados de toda posibilidad. Como nosotros ahora mismo y gente que estará viendo esto. Claro, si esto hubiera ocurrido hace 500 años, estaríamos en la hoguera. Digo, ahora mismo para mucha gente, o sea, ahora mismo tú y yo, para mucha gente, están poniendo los pedazos de madera, tirando, ¿verdad? El líquido gasolina o el líquido del barbecue. Nos van a... O sea, esto es lo que está. Yo sé que hay mucha gente ahí, pero en este viaje, y vuelvo, y tengo que recalcar en esto. Si usted sostiene esto o llegó hasta aquí y su fe aguanta, siga viendo para que usted vea otros puntos de vista y usted crea en lo que usted quiera. Pero hay unos datos históricos, que es lo que estamos hablando, y hoy entramos a la parte mitológica. Muy bien. Ok, vamos para allá. Ok, escucha lo siguiente. Dígame de dónde proviene esta fuente. Y aquel que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, de tal forma que se haga uno conmigo y yo uno con él, no conocerá la vida eterna. Eso lo dicen en la homilía, por casualidad, cada vez que van a cortar el pan y van a pasar la hostia y el vino, no. Eso es un texto de la liturgia mitraica y aparecía en las columnas de la religión de Mitras en Roma. No, pero esto lo dicen los sacerdotes católicos cuando... De hecho. No, Ricardo, ¿qué tú me estás diciendo? Me viene con esa falacia. De hecho, es interesante que, como ya les había mencionado, el mitraísmo era la religión principal especialmente del ejército romano y de la población en Roma, aunque se practicaban otras religiones como la religión mistérica de Dionisio y Baco. De hecho, Constantino fue
Un pagano toda la vida hasta que se murió, hasta que estaba en al borde de la muerte. Practicaba los ritos de las tradiciones de Dionisio Baco, y que imperaban también aquí en Roma. De hecho, el Vaticano no está construido sobre los huesos de San Pedro, está construido sobre las ruinas de un templo mitraico. De hecho, es interesante notar que el Papa lleva el título que llevaba la máxima autoridad mitraica en Roma, que se conoce como Sumo Pontífice. Los obispos romanos todavía utilizan, ¿qué cosa? La mitras. Que las procesiones cristianas son heredadas de las tradiciones mitraicas y que prácticamente todos los sacramentos, incluyendo el de la Eucaristía, son adaptaciones de los sacramentos de la religión mitraica en Roma. Obviamente aquí lo que ocurrió después de Constantino fue quitamos a uno y pusimos al otro, pero para que el pueblo lo aceptara y lo asimilara, pues había que añadirle todo lo que habían creído durante centurias. Perdona que yo use este término. Y perdona, ¿verdad? Con todo respeto a la profundidad y la seriedad con la que tú trabajas, pero yo necesito poner esto un poquito más arriba, bichuela. Esto es literalmente, ¿se acuerda usted Whopper de Burger King? Ajá. Que ahora lo hicieron, trajeron ¿cómo es? El Beyond Meat, whatever, la carne vegetariana esta, y es exactamente lo mismo, pero carne vegetariana supuestamente, a base de planta. Ajá. Pues es lo mismo, está vestido igual. Sabe igual, pero es algo totalmente diferente, que después de repente el Whopper le sabe a eso, pues ya usted sabe que gato por liebre, eso es lo que le están dando. Entonces, por ahí, vamos. Bueno. De hecho, la celebración cristiana de la Navidad del 25 de diciembre lo heredamos de la festividad Deus Sol Invictus que se celebraba en Roma durante el siglo III de nuestra era, donde se celebraba, y recordemos que en Roma se conocía a Mitras como Sol. Por lo tanto, era el nacimiento del Sol Invictus. Y de hecho, nuestra festividad cristiana es nada más que una recreación de la Saturnalia. La Saturnalia era una fiesta que se celebraba en Roma entre el 14 de diciembre y el 24 de diciembre, donde se repartían regalos, los esclavos compartían con sus dueños, se perdonaban las penas capitales, la gente se emborrachaba con vinos, corría y celebraba la vida en igualdad todos unos con otros. Culminaba el 25 de diciembre con la celebración del nacimiento de Sol. Así que eso lo heredamos nosotros de esas tradiciones, las integramos a nuestra cultura cristiana. Wow. ¿Okay? Ahora bien, el problema es que Jesús no es el único que nace el 25 de diciembre. Hay un sinnúmero de otros héroes solares que nacen el 25 de diciembre. Que tú me estás... No. Estamos hablando de Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, Atis en Asia Menor, Adonis en Siria, Baco en Italia, Mitra en Persia. ¿Ok? Y escucha lo siguiente. Hay estudios que han comparado los relatos de la vida de Osiris, Dionisio en la tradición griega y Jesús. Y encuentran que uno y el otro son el alter ego uno del otro. Miras las coincidencias entre estos héroes solares. Wow. Primero, los tres son Dios hecho carne y se les consideran como salvadores e hijos de Dios. ¿Quién vino primero de ellos? Osiris, el más antiguo. Tienen como padre a Dios y como padre a una virgen. Nacen en una caverna o en un humilde establo el 25 de diciembre. Ofrecen a sus seguidores la oportunidad de volver a nacer mediante rituales de bautismo. Convierten el agua en vino en una ceremonia matrimonial. De hecho, ese es considerado el primer milagro de Jesús. Entran triunfalmente a un pueblo montados sobre un asno mientras las personas baten palma a su paso.
Mueren alrededor de la Pascua como sacrificio por los pecados del mundo. Después de su muerte descienden a los infiernos y al tercer día resucitan de entre los muertos y ascienden al cielo en gloria. Sus seguidores esperan su regreso y el juicio final en los últimos días. Su muerte y resurrección se celebra con un ritual donde se come pan y se bebe vino. ¿Cuántos héroes solares han nacido de una virgen? Bueno, pues, hijos de una virgen, pues tenemos a Atis, que era la deidad en Asia Menor, nace una virgen llamada Cibele. Adonis, de una virgen llamada Mirra. Aión, en Alejandría, de una virgen llamada Coré. Dionisio, en Grecia, de una virgen llamada Semele. Pitágoras, en Grecia, de una virgen llamada Partenis. Krishna, en la India, de una virgen llamada Devaki. Buda, en la India, de una virgen llamada Maya. Horus, en Egipto, de una virgen llamada Isis. Platón, en Grecia, de una virgen llamada Períctone. Y Esculapio, en Grecia, de una virgen llamada Coronis. Que, by the way, ahí tiene para que tenga nombres para sus hijos. Ahí tiene para que deje de estar poniéndole nombre reggaetonero. Ahí tiene un nombre bien chulo. Exacto. Mira, pero es bien interesante porque yo, la primera vez que yo escuché esto, que ya yo lo había escuchado y después, para colmo, conociéndote a ti, tú y yo lo hablamos y tú me, ¿verdad? Pues vuelves a traer el tema que yo había escuchado hace muchos años atrás. Me pasa como cuando dentro del proceso, ¿verdad? Hubo una época donde la música todavía no estaba el internet y tú escuchabas estos cantautores puertorriqueños cantando unas canciones que les dieron premios y todo, y de repente voy a Italia, voy a Francia y yo digo, pero esta canción la canta Menudo, pero esta canción la canta Dani Rivera, pero esta canción la cantaba Lucecita, pero esta canción la cantaba Glenn, y así en Estados Unidos también, canciones que eran de Europa, de repente las estaban cantando, las melodías como las habían cambiado en el idioma, no estaban registradas en ese idioma, ni siquiera la melodía ni nada, se adueñaron, ¿verdad?, de esas composiciones. Ahora con el internet eso es imposible. Pero de repente tú me estás diciendo esto y yo digo, ven acá, pero ¿y el copyright por estas historias? ¿Qué pasó? Sí mismo. Bueno, te pasó lo mismo que me pasó a mí en mi reciente viaje a Italia. Que pensaba que me había liberado del reggaetón. Me tuvieron a reggaetonazo desde Milán, en el norte de Italia, hasta Pompeya, en el sur de Italia. Que por cierto, permíteme hacer Pompeya, como yo sufro cada vez que yo veo un concierto, ¿verdad? O sea, saber que llegó el reggaetón allá cuando en las mismas ruinas de Pompeya han hecho conciertos hasta de Pink Floyd. O sea, en ese aspecto. Ahora, quiero que sepas que en estos días que estuve tomando una de las clases, son paréntesis para volver acá. Estuve tomando una clase de psicoterapia gestáltica y el profesor estaba hablando de que se salió un estudio nuevo que está diciendo que el coeficiente intelectual de la humanidad en general ha bajado un porcentaje amplio gracias a los emoticones, los emojis, el reggaetón, etcétera, etcétera, por la manera en la que hemos simplificado el lenguaje y la manera de comunicarnos. Y después lo voy a hablar de eso, pero sigamos con la... ¿Cómo no? Es que eso es un tema, porque tú abarcas muchos de esos temas también, no solamente esto. Yo tengo aquí una lista de las conferencias que Ricardo puede hacer, que cuando acabemos, al final de este episodio, Ricardo, no se me puede olvidar mencionar esto, porque yo quiero que ustedes escojan la próxima charla que Ricardo va a hacer aquí. Por favor, y la van a elegir ustedes. Vamos a seguir con esto. Ya vimos a nivel mitológico todos los, ¿verdad? Todos los que han nacido bajo una virgen. Exacto. Nacimiento virginal. Seguimos entonces por aquí. Vamos por ahí. Anunciados por una estrella y visitados por sabios. Krishna y Buda, de las tradiciones orientales. Es una pena, tengo aquí una imagen
que cuando tú la miras por primera vez parecería una imagen de Jesús crucificado. Sin embargo, es una imagen de la tradición de la religión mistérica de Dionisio Baco y que aparece en el siglo I antes de Cristo, ya que los cristianos adoptaron la cruz como símbolo después del siglo V. Antes de eso era la Vesica Piscis, que son el símbolo del pez, que no es otra cosa que el anunciar la era de Piscis. Así que tenemos, por ejemplo, el símbolo de la cruz. Aparece en vasijas y amuletas desde el siglo II desde el siglo II antes de Cristo en relación a los misterios de Dionisio y Baco. En los misterios de Atis se crucifica una esfinge a un árbol de pino durante la Pascua. En la época en que nosotros celebramos la Pascua. Y de hecho, en esa tradición se crucifica esta esfinge en un árbol, luego se baja, se lleva a una caverna. Allí se mantiene durante 3 días y al tercer día resucita de entre los muertos. Y esto antecede al cristianismo por lo menos 500 años. Wow, o sea que esto pasó, o por lo menos hay datos históricos de que en otra mitología... Y eso lo pueden encontrar en la tradición de Lactancio. En las tradiciones pitagóricas se crucifica un asno como símbolo de la bestialidad humana porque se partía de la premisa en los postulados pitagóricos que la figura humana aparecía como un asno que representa la animalidad del ser humano, clavada en una cruz que representa su cuerpo y ahí clavado por los 4 clavos de nuestras pasiones. Y mientras tuviéramos nuestra mente puesta en las pasiones corporales, estaríamos crucificados a esa cruz. Eso es de la tradición pitagórica. ¡Wow! O sea que es más profundo todavía. Así es la cosa. ¿Y quiénes ascendieron a los cielos? Bueno, pues sabemos que Krishna desaparece en una vivísima luz que lo llevó a los cielos. Que Buda desaparece en la cumbre de una montaña envuelto en una deslumbrante luz. Ascienden a los cielos también Adonis, Zoroastro, así como otros 20 avatares. Ay, virgen, esos extraterrestres llevan y traen gente a todo lo que da, ¿viste? Tan es así que cuando comienzan las polémicas en el siglo III acerca de la posibilidad de la vida de Jesús, los filósofos romanos como Celso continuamente critican a estas comunidades cristianas, indicándoles que ese personaje que aparece en esos evangelios, en esas escrituras, ya existía con anterioridad en todos estos avatares que hemos mencionado, en todos estos héroes solares. Tan es así que Justino Mártir, en el siglo III, desarrolla toda una nueva teoría, indicando, fíjate la postura de Justino Mártir, cuando es confrontado con esta realidad que plantean los filósofos romanos, y concibe lo que él llama la imitación diabólica, que consiste en lo siguiente, y declara Justino Mártir, apologista cristiano del siglo III. El demonio ha plagiado con anticipación la historia de Jesús antes de que hubiera ocurrido en un intento de por engañar a los tontos y débiles. O sea, Justino Mártir le echó la culpa al diablo. De una realidad que venía siendo señalada por los filósofos romanos. ¿Y alguien de ustedes conoce al Cristo de los aztecas? Espérate. Al Cristo de los aztecas, pues si vinieron los españoles a espetarle en la cara al cristiano. No entendí. Cuando Hernán Cortés llega a las costas de México, lo que hoy es México, y después entra en contacto con los aztecas, y comienza a recibir información de los sacerdotes de la religión azteca acerca de Quetzalcóatl, se escandaliza porque le revelan los sacerdotes aztecas la siguiente información sobre Quetzalcóatl. Primero, que Quetzalcóatl nace de una virgen conocida bajo el nombre de Xochiquetzal.
que ayunó durante 40 días, que era vigilado por 12 guardianes, que fue martirizado por el perdón de los pecados, que era consumido en forma de Eucaristía, que sus seguidores esperaban su segunda venida. No solamente eso, Dios mío, que fue crucificado en la cima de un monte, entre medio de dos cruces, y que ese monte ellos le llamaban el lugar de las carabelas. Pero los evangelios dicen que Jesús fue crucificado en el Gólgota, que significa el lugar de las carabelas. Esto es plagio. Esto es plagio. Aquí hay plagio. Cuando Hernán Cortés escucha estos argumentos de los sacerdotes de la religión azteca, echa mano del argumento de Justino Mártir y exclamaría lo siguiente: y el demonio le ha revelado a los aztecas lo que Dios le ha revelado a los europeos. Otra vez le echaron la culpa al demonio. Y entonces la pregunta que yo les planteo a ustedes: ¿cómo es posible que una tradición que trasciende tiempo y espacio y se manifiesta a sí mismo en forma de símbolos que son comunes a distintas tradiciones y que aparecen en los relatos de los evangelios, cuál es su verdadero significado? Esto va más allá de toda mera casualidad. Estos son algunos de los arquetipos a los que hace referencia Carl Jung cuando plantea lo que él llama el subconsciente colectivo, donde se almacenan todos los mitos y leyendas y símbolos de toda la humanidad a través del tiempo y el espacio. Tengo que hacer una pausa ahí, pero rápido, Ricardo, porque yo necesito salir del tema para entrar en conciencia colectiva, que es un término del cual yo he hablado aquí muchas veces, sí, y es un término que a veces quieren amarrarlo también a Great Minds Think Alike, porque una de las cosas que yo traigo a la cuestión de la conciencia colectiva y el desarrollo colectivo es que cómo me puede explicar la gente, por darte un ejemplo bien banal, en la era del rock progresivo, que no había ningún contacto directo de un país a otro con el proceso, y cuando tú empiezas a marcar y a tirar líneas, como de dónde la banda Triana en los 70 el sur de España empieza a mezclar el progresivo flamenco, mientras a su vez estaba el rock progresivo en Europa, especialmente en Inglaterra, con grupos como Pink Floyd, y en Estados Unidos, y después abajo en Sudamérica habían otros grupos que ya estaban experimentando con eso, cuando no había una conexión directa de estos grupos juntos, sino que había una cuestión de conciencia colectiva, donde a su vez estos puntos, ¿verdad?, de conciencia expandían con las mismas ideas, lo único que a lo mejor desde un punto de vista diferente, basado en una necesidad, como los movimientos artísticos, ya sea de arte plástico, a nivel musical, terminología que era más teatrera, como el Sturm und Drang en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo hablo de que si no había conexión como la internet a nivel expansiva, energética o de conciencia, es como si nosotros estuviéramos amarrados a una red de conciencia que ya existía, y hubo unos puntos de fuga donde empezó a moverse todo a la misma vez, que es viable, y no es una cuestión de, para mí no es una coincidencia, es una cuestión de lo mismo que una red, pero a nivel de conciencia. Lo que pasa es que como no la vemos, no la validamos. Lo que plantea Jung es que más allá de toda la diversidad humana, según la percibimos en este mundo de la separación y las formas, toda la humanidad está reunida en un gran subconsciente en el cual comparte todas las ideas, pensamientos, sentimientos y los símbolos que utiliza para representar esas ideas y sentimientos, y que todo aquel que sea capaz de ponerse en el estado mental necesario puede ser influenciado por esos arquetipos que se presentan entonces a la mente de la persona que está en un proceso de búsqueda para darle un nuevo significado a su vida, a su existencia y a sus investigaciones. ¿Ok? Por lo tanto, todos compartimos en un subconsciente que le da uniformidad a todo el material subconsciente humano. O sea que vamos de la diversidad a la unidad y de la unidad a la diversidad. Y todos podemos compartir de ese gran almacén
si estamos en el adecuado estado de mente y conciencia. En sintonía. En sintonía, sí. Así que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que tiene que revelarnos estos símbolos y estos mitos que se preservan a través de las distintas culturas que están separadas por tiempo y espacio? Pues posiblemente estén revelándonos algo muy importante acerca de la naturaleza de nuestro ser. Si usted, por ejemplo, lee del filósofo norteamericano Joseph Campbell, uno de los grandes especialistas en mitología, encontrará posiblemente luz acerca de esta realidad psíquica y mental de los seres humanos. Decía Joseph Campbell y argumentaba que los mitos no son una mentira, los mitos son alegorías, que son como la penúltima verdad, porque la última no puede ser expresada en palabras. Fíjese lo que explica y lo que plantea Joseph Campbell en relación al nacimiento virginal. Si usted toma literalmente el asunto del nacimiento virginal, según aparece en los evangelios, usted tendría que concluir que está ocurriendo un evento que va contra la naturaleza. Sin embargo, fíjese la idea que nos trae Joseph Campbell. Y voy a leer textualmente. Al referirnos al nacimiento virginal de Jesús, debemos tomar en consideración el simbolismo que encierra su verdadero significado espiritual. En todas las culturas conocidas, sus héroes y semidioses han nacido todos de esa manera porque ese nacimiento está motivado por la compasión y no por el deseo de poder o la sexualidad o la autopreservación. En ese sentido, el nacimiento virginal es en realidad un segundo nacimiento que ocurre cuando comenzamos a vivir la vida desde el centro cardíaco. De esa manera, los tres centros inferiores de la naturaleza psíquica y espiritual son trascendidos y quedan sujetos al servicio del corazón. Estamos hablando de un proceso de realización interior, un segundo nacimiento, donde morimos al aspecto inferior y animal de nuestra naturaleza y renacemos, impulsados por el centro cardíaco a la luz del amor y de la plenitud. Y posiblemente estos mitos nos están señalando lo siguientes: que ese Señor llamado Jesucristo no es un evento en la historia, es un principio que se perpetúa en cada ser humano que nace en este planeta, que nace en la caverna de este mundo, la oscuridad de la caverna de este mundo, que tiene que pasar por el proceso de crecimiento, sufrimiento, crucifixión, y que para redimirse tiene que morir, descender a los infiernos para luego resucitar y renacer a la plenitud de la vida espiritual. En ese sentido, y desde el punto de vista de la mitología, lo que posiblemente estemos diciendo es que Jesús no es nada más que el símbolo de nuestro aspecto de la vida individual y material, mientras que Cristo es el aspecto divino al cual podemos resucitar a través de un proceso de autorrealización. De hecho, es interesante notar que esos evangelios considerados canónicos, esos 4 evangelios, hablan de una realidad colectiva, de un mensaje que emana de esos evangelios y que es central a esa teología, en el cual es importante estos procesos de amor, compasión, fraternidad, etcétera, etcétera, como un proceso de supervivencia si queremos vivir en una sociedad civilizada. Sin embargo, en los evangelios gnósticos, cuando tú los lees y ves el diálogo entre Jesús y sus discípulos,
Esos evangelios se están refiriendo a un proceso de autorrealización. ¿Qué trabajo tengo yo que hacer para alcanzar el misterio de la revelación del reino de los cielos y poder renacer yo como persona a una plenitud de la vida espiritual a través de la revelación? Fíjate que los evangelios canónicos entonces se están refiriendo a un evento de cómo debemos manejar nuestra vida desde el punto de vista externo. Cuán importantes son las buenas relaciones entre unos y otros. Hazle a los demás lo que quieras que te hagan a ti, que es esencial dentro de este mensaje, mientras que los evangelios gnósticos están hablando del proceso de autorrealización, porque parten de la premisa de que la chispa divina está ya dentro de nosotros, que puede ser despertada y renacer a ese principio divino que está en potencia en cada uno de nosotros. Así que eso es lo que posiblemente podemos derivar de este personaje de leyenda llamado Jesús. Y la pregunta es, ¿existió o no existió? Ay, Virgen. Yo sé que hay gente que aún después de haber escuchado esto van a decir que sí, pero o sea, habiendo negado todo lo histórico. Okay. Pero hay otros que van a decir que no haya existido, es que es como tú dices, podría ser un ideal o no sé, una forma de verlo que no es física del todo. No sé, una imagen. Fíjate, enfrentado a estos hechos, por ejemplo, el galardonado premio Nobel Albert Schweitzer escribe un libro titulado The Quest for the Historical Jesus, en el cual concluye lo siguiente. El Jesús de Nazaret, a quien conocemos públicamente como el Mesías, quien predicaba la ética del reino de Dios, quien fundara el reino de Dios sobre la tierra, quien muriera para dar a sus trabajos un final consagrado, en realidad nunca existió. Wow. En contraposición, en opuesto, tenemos la declaración hecha por Albert Einstein, quien públicamente en una entrevista declara lo siguiente: nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia de Jesús. Su personalidad pulsa con cada palabra. Ningún mito podría estar lleno de tal vitalidad. Fíjate, como dos premios Nobel llegan a conclusiones diametralmente distintas. Que todavía son dos premios Nobel, pero son dos personas importantes en la historia. Sí. Y basado, ¿verdad? En puntos de vista totalmente diferentes, aún así, siendo personas, ¿verdad? De tanta importancia. Ok. Ahora bien, Eric, ¿Jesús existió o no existió? Ahora yo te voy a dar mi opinión, basado también en evidencia. Pues yo creo que sí existió, y parto de la premisa de que la ausencia de evidencia no es evidencia de que un hecho no haya ocurrido. ¿Ok? Me da la impresión de que si nosotros partimos de la premisa de que Jesús no existió, entonces tenemos otro problema. Tenemos un problema más grande, porque entonces, ¿quién concibió el mensaje esencial que trae Jesús al mundo? Fíjate que lo que exuda de los evangelios, esa cultura de amor, esa cultura de compasión, esa cultura de hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti mismo, esa cultura que dice si te dan una bofetada en un cachete, pon el otro para que te den el próximo, y la cultura del perdón y la compasión, representan un paradigma totalmente distinto a las tradiciones religiosas de esa época, sin paralelos ninguno en las tradiciones religiosas de los judíos, ni en las tradiciones religiosas de las iglesias mistéricas de Grecia y Egipto, ni siquiera aparece en las tradiciones religiosas de Oriente. Representan un nuevo marco de referencia de la espiritualidad a ser manifestada. Pienso yo que tal postura fue
concebida por un grupo de personas que alrededor de una figura central, un líder de estatura moral, de extraordinarias cualidades físicas, mentales, psíquicas y espirituales, que provocaron la admiración y el asombro de sus seguidores, y que funcionaron tras bastidores como si fuera una sociedad secreta. Secreta en el sentido de que tenían que estar libres del ojo avisor de las autoridades romanas, así como de las autoridades religiosas de la época, ¿ok? Y que promovían entonces una nueva forma de vida, una nueva forma de relación entre los seres humanos y un nuevo camino de autorrealización. Para sostener estas posturas, tenemos que partir de una evidencia que nos llega desde el Oriente. Cuando tú vas al Oriente encuentras un sinnúmero de tradiciones que hablan sobre la vida de Jesús en la India. Hecho que ha sido negado rotundamente por autoridades religiosas cristianas, incluso por la mayoría de los historiadores. Eso es una imposibilidad. Ahora sí sabemos que sí existía un comercio entre la Palestina y la India, y que caravanas fluían continuamente entre la Palestina y el lejano Oriente, especialmente la India. Si partimos de la premisa de que Jesús era nazareno, o sea, que estaba relacionado a los esenios, a la comunidad de los esenios, que radicaba principalmente en lo que hoy llamamos Haifa, al norte de la Palestina. ¿Ok? Entonces podríamos entender que debió haber existido algún acuerdo, alguna red de cooperación entre diversas escuelas, porque fíjate que los esenios, según los describe Flavio Josefo, era una comunidad que cuando tú traduces la palabra esenio, por un lado puede significar sanador, asai, sanador, o también puede significar del griego hombre santo. Y Josefo los describe caminando por los caminos de la Palestina, vestidos de blanco, de pelo largo, de barba. Fíjate cómo representa a Jesús hoy día. De la misma manera como Flavio Josefo representa a los esenios, y el mismo Flavio Josefo acepta que él convivió con los esenios durante un periodo de su vida. Y que estos esenios se dedicaban principalmente a sanar a los enfermos. Sabemos que tenían grutas, especialmente en Galilea, donde llevaban a los enfermos y les daban tratamientos y los ayudaban en su proceso de sanación. Por mucho tiempo se ha especulado la posibilidad que los años perdidos de Jesús a partir de los 13 años y que desaparece de los registros, es muy probable que haya sido llevado por esta comunidad hacia la India, debido a la cantidad inmensa de relatos que hay sobre la temprana juventud y la educación que recibió Jesús en la India. De hecho, en el siglo XIX aparece un libro que causó una revuelta, una revolución intelectual en Europa, conocido bajo el nombre de La vida desconocida de Jesús el Cristo. Autor Nicolás Notovic. Nicolás Notovic relata que en sus viajes por el Oriente sufre un accidente. Es llevado a un monasterio para ser sanado y en el cual convive por varios meses. Ese monasterio está localizado supuestamente, según su relato, en el área de Cachemira, al norte de la India. Que él se gana la confianza de los lamas que allí residen, y que los lamas deciden compartir con él un documento que habla sobre la vida del santo Isa, que había nacido en la Palestina
había viajado hacia el oriente, había sido educado en el oriente, y se relata en ese documento, el cual es traducido al ruso por Nicolás Notov, que era de naturaleza, había nacido en Rusia, es traducido al ruso con la ayuda de los lamas en ese monasterio, específicamente el monasterio de Gemis en Cachemira. Cuando Nicolás Notovic regresa a Europa, siendo un cristiano devoto, acude a Roma y trata de compartir este escrito con las autoridades romanas y recibe un portazo en la cara y un rechazo diametral. ¿Cómo es eso que Jesús en su temprana juventud andaba por la India? Incluso las autoridades cristianas niegan por mucho tiempo incluso la existencia de tal monasterio llamado Gemis en Cachemira. Sin embargo, muchos historiadores confirman en el siglo XX, confirman la existencia no solamente del monasterio, sino que confirman la existencia del documento que habla del santo Isa. ¿Okay? Entre ellos podemos mencionar al Swami Abhedananda, y que fue discípulo de Ramakrishna, y quien entonces traduce el documento a la lengua hindi, al hindú. ¿Okay? También este manuscrito es corroborado por Nicolás Roerich, el famoso pintor ruso, y Elena Roerich, que era su esposa. También es confrontado confirmado por ahora se me escapa el nombre de ella, pero fue la fundadora del sistema Montessori. Interesante que también el que fuera ministro de Cultura del área de Cachemira, Fida Hasnain, publica un libro titulado La otra historia de Jesús. Hasnain dedica gran parte de su vida a recopilar gran parte de las tradiciones que hablan sobre Jesús en la India, tanto como aparecen en las tradiciones hindúes, tibetanas y musulmanes de la región. Cuando el río suena es porque agua trae. También tales hechos son confirmados por Swami Nirmalananda, discípulo de Paramahamsa Yogananda. Sí, señor. Christ in India. Y entonces esto nos da una dimensión completamente distinta de quién pudo haber sido el personaje Jesús. Y tú estás mencionando algunos aquí, pero hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar esta, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés? Trying to pinpoint dónde fue que estuvo Jesús, a dónde se movió, qué pasó con esa época, que no se menciona en la Biblia. Como tú posiblemente habrás conocido, hay una tradición en el área de Cachemira donde supuestamente está la tumba de Hazrat Yusuf Asap, en la tradición musulmana, que alega que allí vivió después de la crucifixión. Recuerda que en la tradición musulmana Jesús no muere en la cruz. Exacto. Que es rescatado por sus discípulos y que de ahí se va hacia el oriente. Sí. Ellos alegan que se establece en el área de Cachemira junto a su madre y María Magdalena y que allí vivió hasta una avanzadísima edad. En la tumba de Yusuf Asap, que es un shrine que se encuentra en el área de Cachemira, incluso hay una piedra donde aparecen las huellas de los pies de Jesús, donde se muestran las heridas en los pies de Jesús. Que sea cierto o no, yo no soy quien para determinar si eso puede ser corroborado históricamente. De hecho, durante mucho tiempo se organizaron peregrinajes al área de Cachemira para aquellos que estuvieran convencidos de que allí estaban los restos de Jesús el Nazareno. Lamentablemente, las autoridades musulmanes en Cachemira han prohibido las peregrinaciones a esa área. No hay manera de confirmar si verdaderamente allí están los restos de un personaje del siglo I de nuestra era y se pueda corroborar cuán cierta es esta tradición.
Así que da la impresión de que este personaje, un hombre de carne y hueso como usted y como yo, de hecho, tienes que ver que, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Jesús no se refiere a sí mismo como ninguna persona especial. Él mismo se dice, yo soy el Hijo del Hombre. Son una persona igual que ustedes. De hecho, en los mismos evangelios gnósticos, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, Jesús prácticamente le dice a sus discípulos, ustedes son igual que yo. De hecho, cuando Tomás le pregunta, maestro, ¿cuándo habré de alcanzar el reino de los cielos? Jesús le dice, yo no soy tu maestro, porque tú has bebido de las mismas aguas burbujeantes con las que yo me he intoxicado. Ya no soy tu maestro. O sea, en otras palabras, está diciendo, tú y yo hemos tenido acceso a la misma fuente de sabiduría. Por lo tanto, tú eres uno igual que yo. Ven acá y te pregunto, entonces, si nos vamos a contexto bíblico, ese momento, ese gran momento de Getsemaní, donde él habla a Dios y le dice, ¿verdad? En burdo puertorriqueño y arriba bichuela, papi, no, yo, o sea, entiendo lo que tú quieres que yo haga, pero yo no puedo bregar con este dolor y si no, ¿verdad? Si no me dices algo, yo estoy a punto de quitarme. Claro. Una condición puramente humana. Humana. Esa es la cosa. Donde ahí está, si lo transfiero a lo que yo creo de que venía hablando de esto hoy, del espíritu viviendo la experiencia del cuerpo, la dolencia, la frustración, la incertidumbre, el miedo, ¿verdad? Ese momento me están sudando las manos, estoy cagadillo, estoy echando para atrás, ¿qué está pasando aquí? Esto que viene para mí es fuerte, tú me estás, o sea, me tengo que entregar, me van a hacer canto, me van a matar. O sea, la carne empieza a sentir, las emociones empiezan a aflorar. Sí. Eso es una condición humana de espíritu viviendo la experiencia del cuerpo. Puramente humana. Claro. ¿Okay? Así que estamos hablando de un personaje de carne y hueso como usted y como yo, altamente educado. De hecho, yo lo considero como una de esas grandes almas de la humanidad, como en la tradición hinduista, donde se refieren a estas almas como los sadis, que son seres que han superado ya todo su proceso evolutivo, este mundo de las formas, pero están disponibles para ayudar a la raza humana, especialmente en aquellas épocas que son trascendentales y críticas. O sea, son avatares de la estatura de Buda, Krishna, etcétera, etcétera, y que han aparecido posteriormente en nuestra civilización, pero no los hemos reconocido. ¿Okay? Yo te voy a hacer una pregunta basada en eso, porque me está tocando desde hace rato y tú entraste al tema y te la voy a hacer ahora. Sí. ¿Qué nos pasa que no somos capaces de identificar a otros seres importantes e iluminados, o se nos hace bien difícil validar, en el caso del cristianismo, a otra persona que no sea Jesús? ¿Por qué? O sea, ¿qué parte de la condición humana y del ego nos dice que Jesús es el único que vino a este mundo? Es el único, no hay break, no hay otro. Porque las billones de personas que hay en este mundo solamente pueden ser salvadas por un ser. Y que Dios escogió a un ser específico. O sea, esto es Superman. Superman cae en Smallville, no cae en Rusia, no cae en África, no cae en Puerto Rico, cae en Estados Unidos. Muy bien. El Salvador cae en Estados Unidos. Claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Recuerda, todos tenemos nuestra propia zona de comodidad, nuestro propio marco de referencia en el que nos sentimos cómodos y a gusto. Ahora mira, si tú naciste dentro de una cultura donde has sido educado a través de toda tu vida para aceptar un paradigma teológico de corte antropomórfico, o sea que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y en gran medida ha sido el hombre quien ha creado a Dios a su imagen y semejanza, de que existe una dualidad entre Dios y el demonio, que nosotros somos las víctimas
de un poder demoníaco en este mundo y que solamente podemos acceder a liberarnos de ese poder demoníaco a través de nuestra fe en un conductor de almas para llegar a Dios, y que no existe ninguna relación entre los hombres, entre los seres humanos en este mundo y Dios, a menos que sea a través de ese Salvador. Imagínate cuán difícil resulta para cualquier ser humano romper ese paradigma y salir de su zona de comodidad. Resulta en gran medida trágico despertar a esa realidad como la que estamos planteando. Puede resultar desagradable, insultante, terrible, algo que no puedo aceptar, porque tú has sido acondicionado a través de toda tu existencia desde que naciste a ese paradigma teológico. Entonces, de momento aparece un paradigma distinto que plantea algo que no tiene nada que ver con un Dios antropomórfico, de un panteísmo místico en el que Dios, naturaleza y lo humano son distintos aspectos de una sola realidad cósmica, y que la chispa divina está en potencia dentro de ti, y que tú mismo te puedes convertir en un Cristo viviente. Eso es algo inconcebible para mí. Eso es una cuestión bien un poquito chavá, un poquito jodida del ser humano. Ese aspecto de que yo le digo a la gente: si Dios me hizo a su imagen y semejanza, entonces yo tengo una divinidad, ¿verdad? Y una posibilidad de... No, eso no es lo que él quiere decir. No entiendo. Entonces, ¿cómo tú me estás diciendo? O sea, valórate y valídate, pero no conmigo. O sea, eso es lo que me estás diciendo, que es una cuestión elitista. Es lo que yo estaba hablando del libre albedrío. Entonces, ¿alguien me puede explicar las reglas del libre albedrío? Porque yo no las estoy entendiendo. Claro. ¿Alguien me puede explicar los parámetros de Dios nos creó y su imagen y semejanza, y vuelven atrás y me quieren recitar la Biblia? No me quieren explicar fuera del contexto que no sea textual bíblico. Exacto. Y yo, no me estás explicando, me estás leyendo un pasaje bíblico. Eso es lo que te estoy diciendo, que no puedo entenderlo en ese contexto. No me interesa porque es muy limitante. Pues esa es la razón por la cual, como producto de una conveniencia política en el siglo IV, muchos de los textos, especialmente los evangelios gnósticos, son dejados fuera del canon, porque presentan un paradigma que es 180 grados distinto a lo que perseguía los líderes políticos romanos. Los líderes políticos romanos perseguían una sola religión bajo un solo emperador, con una jerarquía eclesiástica al cual estuviera sometida toda la población. Los evangelios gnósticos partían de la premisa que usted no necesita de ningún líder religioso, de ninguna religión, ni de nadie que le estuviera diciendo cuál era el camino que tenía que seguir en la vida, sino que era un proceso de trabajo, educación, un proceso de autorrealización personal, y que la relación entre Dios, naturaleza y lo humano eran un asunto muy personal, hasta tanto y hasta cuando ocurriera la gnosis. De hecho, es interesante notar que entre algunos de los apologistas cristianos más evidentes, por ejemplo, está Orígenes de Alejandría, obispo de Alejandría. Orígenes es declarado un hereje ya en el siglo VI por las autoridades romanas, tanto políticas como religiosas. Sin embargo, en los primeros 3 siglos, Orígenes partía de la premisa que él llamaba la apocatástasis, que significa el retorno a la unidad, donde él partía de la siguiente premisa: que en el principio Dios había creado a todas las almas, y que en el final todas las almas serían reunidas en la unidad, pero que entre el principio y el final serían necesarios muchos renacimientos hasta alcanzar la gnosis, comprendiéndose la gnosis como ese estado de revelación donde se revela el Cristo o el Dios en ti. De hecho, es interesante notar, por ejemplo, cuando tú lees las cartas de San Pablo, cuando estás leyendo la carta a los Gálatas, en el que se describe cuando el encuentro que tiene
Pablo de Tarso con Cristo, donde se relata que es derribado de su caballo ante una luz cegadora, que queda momentáneamente ciego. Fíjate las palabras que usa Pablo de Tarso. Saulo de Tarso es quien su nombre cristiano fue, sí, exacto. San Pablo. Sí. Fíjate las palabras que utiliza. Sí, porque es que sé que va a venir uno inteligentito a corregir. Ajá, claro. Dale. Y entonces, fíjate las palabras que utiliza. En ese momento él dice, y en ese momento Dios me reveló a Cristo en mí. Fíjate, no dice que me reveló a Cristo a él, sino que me reveló a Cristo en mí. O sea, está hablando de un proceso de realización interior, y que esa ceguera que sufre no es nada más que la ceguera que es necesaria para apartarnos de las cosas de este mundo y entrar en un proceso de recogimiento interior, donde nos apartamos de este mundo, no vemos las cosas de este mundo y solamente contemplamos la gloria de la divinidad en nosotros. Que incluso dentro de la misma historia de Saulo de Tarso era un perseguidor y un chota de cristianos. Exactamente. Y cuando se convierte, ¿verdad?, a seguir a la palabra como tal, ahí es que su nombre cristiano se vuelve Pablo. Así que mira el juego de palabras. De hecho, muchos cristianos gnósticos, líderes del gnosticismo, como Valentino y Marción, consideran a Pablo como su iniciador neumático. Neumas, que significa aire o aliento, ¿ok? Porque según Pablo, escribía en una doble interpretación, una que podía ser interpretada literalmente y otra que podía ser interpretado filosóficamente. Y fíjate el juego de palabras utiliza Pablo para describir ese evento. Está hablando de un evento de realización interior. Y eso es lo que proponen los cristianos de las tradiciones gnósticas. Que la chispa divina ya está aquí. O sea, Cristo está en ti. Todo lo que hay que hacer es descubrirlo y permitir que se manifieste en este mundo. Y lo más brutal es que hay una parte, ¿verdad?, dentro del cristianismo mayormente, de las enseñanzas, donde se le exhorta al cristiano a buscar a Dios en los demás, a reconocer a Dios y al Cristo en los demás. Y sin embargo, el juego de Brahma ante Maya es que Maya engaña a Brahma y le borra la memoria y le corta en pedacitos y lo mete en cada uno de los seres humanos. Y el juego de Brahma es, una vez despierta en el ser humano, es despertar a Brahma, ese otro pedazo de Brahma en el que le sigue, y así sucesivamente, buscando un pedazo de Brahma en cada uno de ellos, que es exactamente lo mismo. No es otra cosa que la unidad esencial del alma humana. O sea, nosotros que somos los pedacitos, así como Osiris fue picado en pedacitos y dispersado por todas las tierras, el descubrir a la chispa divina en nosotros es recoger todos los pedazos en una sola unidad viviente y realizada a través de la gnosis o la iluminación. Como dirían los catalanes, caguen tot. Pero ya usted se imaginara. Ricardo, nosotros podemos decir que ya resumimos esto y cerramos aquí, y con esto podemos cerrarlo. No hay nada más que hablar. Yo creo que con esto es suficiente para que, o sea, el propósito de esto es... Este disclaimer es bien importante, escúchenlo, te voy a ponchar a ti solamente. El propósito y la única razón por la cual planteamos temas tan difíciles como estos es para que primero usted despierte del sueño en el que ha estado sumergido durante toda su vida. Se motive a buscar, a investigar, a escudriñar. Hace unos años, cuando salió la película El Código Da Vinci, eso fue un trauma para la iglesia aquí en Puerto Rico. El arzobispado de San Juan me invita a un programa que ellos graban. Esto está grabado. Como yo soy Rosa Cruz y en el Código Da Vinci se menciona a la Rosa Cruz como representante de María Magdalena, ellos quieren saber cuál es la postura, querían saber cuál era la postura de la Orden Rosa Cruz con relación a eso. Y en ese programa yo les recuerdo a los cristianos, ¿por qué ustedes se confunden por un relato novelesco? Si el propósito de un novelista es entretener.
El problema con los cristianos es que, para empezar, no conocen su propia literatura religiosa. De hecho, este señor Bart Ehrman, que ahorita cité de su libro Misquoting Jesus, le hace una pregunta a sus estudiantes. ¿Ustedes creen que los evangelios son la palabra de Dios? Y todo el mundo levanta las manos. Ustedes leyeron el Código Da Vinci y todo el mundo levanta las manos. ¿De cuántos textos se compone el Nuevo Testamento? Nadie sabe. Y entonces le pregunta, ¿usted me quiere decir que si usted considera los evangelios como la palabra de Dios y leyeron el código, todos leyeron el Código Da Vinci, ¿a ustedes no les interesaría saber qué tiene que Dios decir a través de los evangelios? ¡Boom! Entonces, si tú no conoces tu literatura y mucho menos investigas sobre la historia que da origen al movimiento cristiano, entonces, obviamente, cuando sale una novela como esa, que es fácil de desmentir. De hecho, el autor utiliza un truco donde en la primera página aparece una serie de eventos que él dice que son evidencia histórica, cuando todos se pueden rebatir fácilmente de que realmente no son historia verdadera. Es un truco que utiliza el novelista Dan Brown para atraer la atención. O sea, él es un genio en ese sentido, atraer la atención, y una vez tú quedas atrapado, no te puedes separar del libro. Con razón ha vendido tantos ejemplares de esa novela. Claro. Entonces tú nuevamente confundes una novela cuyo propósito es entretener, como si fuera historia verdadera, y lo tomas como un insulto. De hecho, esa era una de las posturas de muchos maestros de la tradición gnóstica hacia los cristianos ortodoxos. El problema con ustedes es que esa literatura que ustedes tienen es literatura para párvulos, y el error de ustedes es confundir las alegorías que ahí están escritas como si fueran historias verdaderas. Ese es el gran problema. Y ¿sabes lo que pasa? Que si tu historia está basada en un bajo porcentaje de verdad histórica, geográfica y hasta filosófica o religiosa, tu cimiento o la base espiritual tuya basada en esa religión va a flaquear. ¿Y qué hace la gente ignorante? En vez de buscar y fortalecer y corregir, niegan. Exacto. Entonces estás viviendo en negación todo el tiempo y en rabia. Exacto. Y cualquier persona que no crea igual que tú, por tus pelotas, porque a ti te da la gana, está blasfemando. Porque es fácil decir, claro, claro, hasta el diablo conoce las escrituras. Y pues tú eres el diablo. Señor, ¿qué fantasía es esa, claro, señora y señores? En un mundo en el que vivimos, donde la maldad está disfrazada de ropas blancas y se come la Eucaristía y hace la Eucaristía y se come la hostia y se bebe el vino, dejándote saber, ¿verdad?, que están en nombre de Dios, y así mismo han matado a un montón de gente y así mismo han acabado con todo el mundo. Con razón, aquel profesor de humanidades nos decían, sí, yo creo que debe haber existido Jesús, pero en su nombre se han cometido algunos de los crímenes más grandes que conoce la humanidad. Y el problema con el cristianismo como institución organizada y centralizada es que ha mantenido acondicionada la mente de los individuos atrapadas en una sola organización, y fuera de ella no hay posibilidades de sanación, de salvación. Mira las posturas de muchas de estas organizaciones cristianas que son bien fundamentalistas, que no hay posibilidad ninguna ni de entrar en un razonamiento de con esta naturaleza postura, claro, porque están centrados. De hecho, es interesante que este autor, Bart Ehrman, nace dentro de esa cultura religiosa protestante y que era también un fanático religioso, pero a través de su propia investigación, a través de tantos años, se da cuenta de la realidad y se separa de esos movimientos. Bueno, tú sabes, y yo creo que yo hablé esto contigo fuertemente, que yo he sido, ¿verdad?, devoto de Paramahansa Yogananda y seguidor de Kriya Yoga, y el único momento donde yo hago, ¿verdad?, un paso hacia atrás es en el proceso de institucionalización, ¿verdad?,
el endoctrinar a la gente basado en una estructura que se sigue a partir de la muerte de Yogananda. El deceso de Yogananda provoca una institucionalización mayor de lo que es Self-Realization Fellowship y el Kriya Yoga. Y yo, como le digo a todo el mundo, yo llegué hasta aquí. Una vez Yogananda muere, no me interesa para nada seguir lo que hay porque yo veo y entiendo que ya se institucionalizó y ya se empezaron empezaron a bregar sectariamente y como una doctrina. Sí, y el problema de la institucionalización, que entonces comienzan las reinterpretaciones de lo que posiblemente quiso decir, y entonces al final del camino pasa como cuando tú en la escuela le confías un secreto al oído a un estudiante y le pides que lo vaya diciendo de oído en oído, y cuando llega al último discípulo de la clase, el mensaje está totalmente distorsionado. Y eso es lo que nos ha ocurrido con nuestras tradiciones religiosas. Si la misión o la visión a nivel religioso o espiritual, o el mensaje, ¿verdad?, de todo esto es el amor incondicional, entonces no puede haber condición. No puede haber un trueque, no puede haber... Entonces, cuando yo veo que... Y esto es lo que yo siempre he hablado aquí, que no, y lo sigo diciendo, y con esto lo refuerzo y lo revalido. No hay manera de que tú me digas a mí que para yo amar hay un trueque, o para que tú me ames tienen que haber unas condiciones, porque entonces esto no es el mensaje ni de Jesús, ni de Krishna, ni de nadie en el mundo. Es tu mensaje personal, tu interpretación personal, como a mí me da la gana de entenderlo. Y entonces, pues, ¿y por qué yo quiero insistir y que los demás acepten lo mismo? Ahí es donde está el pecado, ahí es donde está el problema. Y es un problema porque dentro del mismo cristianismo, mira todas las subdivisiones que hay. Claro. Y es porque todo el mundo quiere interpretar la palabra como ellos creen. No, porque Dios le trajo divinidad a este otro y esta es la verdad. No, porque... Y cuando yo hablo con gente me dice, no, es que a mí me gusta más acá porque son más alegres. No, que a mí me gusta más acá porque hacen fiestas y yo puedo darme mi palito. No, a mí me gusta más acá porque se preocupan menos. Yo me acuerdo haber leído en misma autobiografía de un yogi un momento donde Yogananda y Yukteswar están caminando, ¿verdad?, por una calle, camino al ashram, y están escuchando un montón de gente haciendo unos ruidos raros, y Yogananda se queja y dice, wow, qué fuerte, qué cosa más estruendosa y asquerosa que suena eso ahí. Y Yukteswar le dice, esa es la manera de ellos alabar a Dios. Y Yogananda le dice, muchacho, ¿y cómo Dios puede ser alabado de esa manera? Y Yukteswar le dice, nosotros le podemos tener los cánticos más hermosos del mundo y no sentir la mitad de devoción, gratitud y alabanza que están sintiendo ellos ahora mismo. Claro. Entonces es una percepción elitista de eso está mal porque no es bonito para mí, porque esa no es mi visión, esa no es mi verdad. Entonces nosotros tenemos que ver como cristianos cómo nos callamos un poquito más y escuchamos más y observamos más, y en vez de querer hacer lo que hacen los mismos vegetarianos y los mismos políticos y los mismos carnívoros y toda la gente que quiere imponerte una visión, vive a través de ella. Y el día que alguien te pregunte ¿por qué eres tan alegre? Si de verdad es por la visión religiosa que tú tienes o espiritual, explícalo y enséñalo. Claro. Pero ¿por qué obligar a la gente a eso? Si no hay, para mí las religiones siempre han sido un idioma para llegar a la gente, para que se acerque a su propia divinidad y a su propio contacto con el universo, con Dios, con whatever, con Krishna, con Alá, con Buda, con quien sea que ellos crean que es Dios. Y esa imposición es la raíz de la violencia, Eric. Por eso es que el cristianismo está lleno de tantas cruzadas criminales. Las cruzadas contra los bogomiles en los Balcanes, las cruzadas contra los cátaros en Languedoc, los tribunales de la Inquisición, la persecución de las brujas y así por el estilo, por querer imponer unos criterios sobre aquellos que no piensan de la misma manera. Yo lo voy a dejar aquí. Ricardo, yo voy a empezar, ¿verdad? Vamos a bajar revoluciones. Fuimos mandados y hicimos cardio. Le metimos un power set de hombros, brazos y espalda. Y creo que es tiempo de bajar revoluciones. Muy bien. Dejar a la gente, ¿verdad?, que asiente un poquito. Les voy a mencionar algunos temas aquí que me interesan mucho de la lista de conferencias que Ricardo tiene, porque es bien interesante, me encanta. Y Ricardo, tú las estás haciendo hasta de manera virtual también, pero yo te voy a traer otra vez para acá. Sí, seguro. Porque aquí hay unos temas y yo necesito que ustedes mismos escojan
qué tema les llama más la atención. So, el poll va a ir después que ustedes me pongan, ¿verdad?, en los comentarios cuál de estos temas les interesa. Aquí hay unos cuantos que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo el karma y la ley de compensación, que no los quiero mencionar todos de golpe porque hay unos que quiero traerte sí o sí. Y hay otros que me gustaría, que yo sé que a ustedes les va a gustar, y entre ellos está el karma, la ley de compensación, la magia negra o el hechizo de la mente, ¿verdad? Hay unas cosas que me encantaría hablar contigo con relación al método Rosacruz, o, ¿verdad?, o la orden Rosacruz, lo que significa, ¿verdad? Porque yo pienso que hay gente que lo asocia y la manera que ve, ¿verdad?, todas estas logias de diferentes y esta cuestión, que si los Illuminati, que si toda esta cuestión, me gustaría hablar mucho de esto y estas teorías de conspiración y de dónde viene un poquito todo esto. Y yo sé que tú también estás muy claro. Hay gente que me ha preguntado sobre técnicas para mejorar la concentración, que eso para mí es bien, bien importante. La proyección de la conciencia, los fenómenos psíquicos, el aura humana, la conciencia cósmica. O sea, aquí hay tantas cosas espectaculares, Ricardo, que a mí me parece brutal que nosotros deberíamos saber. Profecías, podemos conocer el futuro, intuición, idealismo e iluminación. Aquí que yo hablo tanto de la intuición y aquí está la naturaleza del ser. Aquí hay tantas cosas espectaculares que de lo que yo he mencionado me gustaría, ¿verdad? Porque Ricardo es una persona que no se casa con nada ni con nadie. La posibilidad de hablar con los difuntos. Que está aquí. Oye, está aquí. Tú lo pusiste aquí, que esa es la comunicación con el más allá. Exacto. Hay unos temas bien brutales. Y podemos hablar de eso porque hemos hablado de estos temas cuando nos sentamos ahí en casa, tranquilos, dando el cafecito también allá, la coladita. Ricardo ha sido cafetizado de manera efectiva. Porque mi palabra es la palabra del café y yo si voy a imponer a la gente cosas como a beber café. Muy bien. Ricardo, nuevamente. Y bueno que hace el café. Oye, y que en ese aspecto, así como he aprendido mucho de ti, la apertura que has tenido a aprender a cómo colar tu café, ya te tenemos seteado, gracias a la gente Millennials Coffee. Y lo bueno que me queda. Ya eso de hay gente a meterle las cabras con el café, no hay break. Como le decía a tus panas baristas. Ya Eri me enseñó, así que lo voy a sustituir a todos. No son necesarios. Esa es la que hay. No, ¿por qué darle la comida a una persona cuando le puede enseñar a pescar y a preparar su propia comida? Y literalmente, mira, independiente por demás. Ricardo, gracias a un millón. ¿Tú tienes algún lugar donde la gente te pueda conseguir y ver cosas tuyas? ¿O tú estás en tu proceso de preparación? No, exacto. Yo estoy organizándome para ver de qué manera podemos entonces virtualmente crear estas charlitas ya de manera virtual, ya que se nos imposibilita poder seguir dando las conferencias de manera presencial, pero eventualmente lo estaremos anunciando. Estoy comprando mi equipo, estoy organizándome, estoy hablando con gente que me puede ayudar en esto y así ya eventualmente lo vamos entonces a anunciar. Así que ustedes saben, estén pendientes, obviamente por aquí, porque estamos literalmente metiendo a Ricardo en el mundo de la tecnología, el blogging, los podcasts, para que usted siga, ¿verdad?, educándose y aprendiendo de una manera que sea confiable, objetiva, pero sobre todo que usted entienda. Y Ricardo es una persona bastante objetiva y a mí me gusta hablar con él porque no se casa con nada ni con nadie. A él le gusta mucho buscar. Tiene su manera de pensar, tiene sus posturas, pero eso no le impide, ¿verdad?, ver más allá y analizar otras cosas. Y de eso se trata. La comunicación no es solamente hablar, es también saber escuchar. Perfecto. Y ya está. Y así que, Ricardo, nuevamente muchas gracias por estar 18 horas conmigo aquí grabando. Y esto fue dándote en la cara.